Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio para abrir precisamente el espacio sobre cosas que nos interesan a todos, sobre todo este mundo del misterio. Y hoy vamos a hablar de reliquias sagradas. Y esto porque es muy bien sabido en el mundo del misterio que durante toda la historia esas reliquias sagradas han sido provistas, según algunos, de poder, pero no solo de poder, sino también de magia. Y es por eso que estos objetos han sido buscados por líderes mundiales como Napoleón, como Hitler, porque ellos consideraban que si tenían estas reliquias, estos objetos, pues iban a lograr ser prácticamente indestructibles, pero además tener el control del mundo y el poder entero. Y es que alrededor de todos estos objetos hay muchas historias, hay mucho misticismo, hay mucho misterio. Hablaremos, por ejemplo, de la lanza que tocó el costado de Cristo, de la corona que le pusieron a Jesucristo en medio de la crucifixión, también del famoso Santo Grial, esa copa en la que Cristo bebió en medio de la última cena. Y son apenas algunos objetos que vamos a ir desarrollando, que vamos a tratar de entender qué pasó con ellos, dónde están, será que definitivamente están escondidos en algún lado, no sabemos, pero que guardan sin duda una historia de misterio repleta, pero repleta de una cantidad de contenido interesante, porque no solo estamos hablando de objetos milagrosos, por decirlo de alguna manera, sino de historia. Y esto es lo más interesante aquí en este podcast. Y para desarrollar este tema de las reliquias sagradas, pues he invitado aquí a mi querida amiga Tania Velázquez. Tania, bienvenida nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Hola Joana, no contenta de estar acá. La verdad es que es un tema que me apasiona porque son de esas cosas o esas pruebas de los que muchos dudan a veces, me incluyo, dudamos a veces de la existencia o pruebas del cristianismo que existen, que no sabemos en algunos casos si son reales o no, pero que se tejen leyendas muy interesantes de las que hay una trascendencia histórica también importante porque hablamos también de personajes que han sido importantes a lo largo de la historia, como tanto para bien como para mal. Entonces me parece un tema interesante a nivel histórico y también a nivel social. Sí, Tania, y eso es muy cierto porque aquí no vamos a hablar de religión, aquí lo que vamos a hablar es de historia. Claramente, digamos que haciendo un contexto, vamos a hablar como de los hechos que hacen parte de una religión, pero aquí lo más importante es entender la trascendencia, como nos decía nuestra invitada, de estos objetos. Y yo quiero empezar, Tania, para que le expliques a la gente qué son las reliquias. Bueno, las reliquias sagradas son diferentes objetos o inclusive partes del cuerpo, mantos, diferentes artefactos o cosas que han sido utilizadas tanto por los santos, los mártires e inclusive reliquias que son atribuidas a Jesucristo. Son importantes porque estamos hablando de que como son sagradas, muchas veces se atribuye el destino del mundo o Uh también -huh. a nivel histórico, pues la importancia que ha tenido para construir el cristianismo y también porque se les atribuye milagros en distintas ocasiones. Exactamente, y yo creo que eso es lo más importante de estos objetos, como nos explicaba Tania, y es que independientemente de la religión, sin duda pareciera que tuvieran una especie de magia, que ellos obtuvieran un poder especial, y por eso es que han sido buscados durante décadas, como les decía, por diferentes personajes y personalidades del mundo. Pero miren, cuando hablamos, como nos decía Tania, precisamente de las reliquias, son objetos o partes del cuerpo. Prometo que les vamos a hacer otro video porque hay unas cosas muy locas. Hay una santa que sus reliquias son las uñas. Hay otro que sus reliquias
son el pelo. Pero eso es otro tema porque es bien interesante cada uno de estos santos y de esas reliquias que se guardan, pues tienen, digamos que un objeto contundente, por decirlo así, una razón de ser, pero bueno, en otro video lo podemos desarrollar porque en esta específicamente vamos a hablar de las reliquias cristianas de Jesús de Nazaret. Y según la Iglesia Católica, las reliquias se dividen como en tres categorías. Una es el fragmento del cuerpo, como nos contaba Tania, sí, un dedo, las uñas, la piel, el cabello de algunos santos. Dos, el fragmento de ropa que usaba ese santo. Y tres, cualquier objeto que haya sido tocado o que haya sido parte de esa reliquia de ese santo. Y todo esto empieza a tener un auge muy interesante justo cuando se da la época de los mártires. Ya sabemos que los mártires eran personas que estaban de alguna manera consagradas a la evangelización, consagradas a Cristo y que daban su vida a pesar de las dificultades, a pesar de que los golpearan o terminaran muertos, todo por profesar, digamos que la palabra de Dios o seguir a Jesucristo, en fin, esos eran los mártires y justo cuando empieza toda esta época, pues las personas lo que hacían era que cuando a ellos pues finalmente resultaban muertos o los terminaban martirizando, por eso se llaman así, pues guardaban fragmentos ya sea de su cuerpo o de objetos que llevaban porque los consideraban sagrados. Y empezaron de esa manera a creer que esos objetos tenían un poder especial. Y de allí sale, digamos que toda esta historia. Pero Tania, vamos a empezar a desarrollar precisamente esas reliquias de Jesucristo porque es bien interesante todo lo que sucede alrededor de estas. Y vamos a arrancar con la primera que la tenemos aquí. Y es una de las más polémicas quizás, la famosa lanza de Longinos. Tiene diferentes nombres, la lanza de Jesucristo, la lanza del destino también es considerada. ¿De qué se trata este objeto? Que muchos seguramente ya lo conocen, pero que Tania nos va a explicar con exactitud. Joana, la lanza del destino o lanza de Longino es la lanza con la que se presume atravesaron a Jesús en el momento de su muerte. Esta aparece en el Evangelio de Juan. En este Evangelio nos cuentan que en el momento en que Jesús fallece, que él estaba en medio de dos ladrones, los ladrones aún no habían fallecido. Estaba llegando el Sabbat y también la Pascua, por lo que no podía quedar absolutamente nadie agonizando. Entonces decidieron que a los ladrones le iban a quebrar las piernas para que dejaran de respirar, pero se dieron cuenta que presuntamente Jesús ya había fallecido. Como ya había fallecido, para descartar que aún continuara con vida, un soldado cogió su lanza, un soldado romano, lo atravesó en su costado y del costado de Jesús brotó sangre y agua. ¿Por qué es la lanza de Longino? Porque en un evangelio apócrifo se presume que Longino era el soldado que poseía la lanza y que cuando él atravesó a Jesús, parte del agua y de la sangre cayeron en los ojos de él, que era parcialmente ciego. Y que después de que cayera esta parte del agua en sus ojos, él recobró la vista por completo y desde ahí comenzó a venerar a Jesús y se convirtió al cristianismo. Claro, y es precisamente este hecho en específico que nos acaba de contar Tania, el que convierte a este objeto en un objeto sagrado. Básicamente, con todos esos sucesos, lo que sucede es que hay un milagro. Hay un milagro cuando este personaje que se llamaba Cayo Casio Longinos, y por eso se dice la lanza de Longinos, pincha de alguna manera el costado de Jesús, como decía Tania, para verificar que efectivamente hubiese fallecido, sale este líquido,
un líquido que toca los ojos de este hombre y de repente el hombre empieza a ver perfectamente. ¿Qué más explicación? Pues un milagro. Y un milagro tan grande que después de esto este señor se vuelve creyente, empieza a creer que efectivamente Jesucristo, el que habían crucificado, pues era el rey, el salvador, que definitivamente era un santo y por eso también la historia empieza a contar y a regarse la leyenda de que efectivamente este ya se había convertido en un objeto sagrado cuando pincha el cuerpo de Jesucristo. Pero Tania, después de eso, ¿qué sucede? Ya nos ha explicado muy bien y con exactitud, digamos, por qué el objeto se convierte en sagrado, pero claro, a partir de allí, digamos que inicia toda la persecución por esa famosa lanza. ¿Quiénes de alguna manera trataron de obtener el poder de esa lanza? Es una historia curiosa, Joana, porque comenzamos a ver que la lanza empezó a tener un recorrido por varias partes de Europa y de Asia. Inclusive cuando se dieron cuenta, la lanza estaba la punta rota, entonces no está completa y llega a manos del rey Herodes. Dicen que la tuvo en sus manos, la conservó varios años. Después la lanza llegó a Constantinopla y Constantino la tuvo, también Teodosio y también el reyes bárbaros como Alarico y Teodorico. Ya en el año 732 nosotros conocemos a Carlos Martel, él tenía esa lanza y ahí es donde comienza la leyenda que conocemos. Es la lanza del destino porque quien tenga la lanza en su poder es quien decide el futuro de la humanidad, para bien o para mal. Por eso es tan importante. Cuando hablamos que Carlos Martel, que es el abuelo de Carlomagno, él tiene la lanza, siempre ganó en sus batallas y derrotó a los árabes. Carlomagno después la tuvo y venció a todo el mundo, todas sus batallas fueron perfectas hasta que se le perdió la lanza. Ahí él fracasó y después conocemos que Federico I, Barbarroja, murió ahogado. ¿Y por qué sucede eso? Porque se le cayó la lanza y aparte de la maldición de que está el destino de la humanidad en quien la posea, también ocurre que tiene una maldición, que si usted es dueño de la lanza y no está cerca de la lanza, se va a morir. Que, claro, porque al ser un objeto de poder, un objeto de magia, pues precisamente tiene esa mezcla de la que nos habla Tania. De hecho, se dice, quien la sostenga con sus manos, sostendrá para bien o para mal el destino del mundo. Y de allí precisamente viene esa dualidad, ¿no? Y todos estos hechos históricos que nos contaba Tania de personajes que han tenido en sus manos esta lanza o fragmento, porque se habla también de que no es que esté la lanza completa, Tania, sino que es realmente un fragmento precisamente porque ha ido pasando de mano en mano, porque la han trasladado de un continente al otro incluso, y esto ha hecho que de alguna manera se pierda un poco, digamos que la originalidad de ese objeto. Claro que sí. Y de hecho, vamos ya a la parte más política del asunto, nos adelantamos siglos después a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se rumora, aunque después se desmiente todo con un análisis de carbono 14, que Adolf Hitler siempre supo de la existencia de la lanza del destino y él quería poseerla. De hecho, la mandó buscar junto a otras reliquias sagradas como el Arca de la Alianza y el Santo Grial para tener al mundo o la suerte de su lado. Entonces se cuenta que Adolf siempre supo de esta cuando fue al Museo de Viena porque estaba exhibida, que la lanza estaba un poquito rota, estaba unida con un alambre de plata y un clavo. Y ahí decía el clavo y la lanza de nuestro Señor Jesucristo.
él, como tenía intereses en el ocultismo y en otras áreas del conocimiento, se obsesionó bastante hasta que ya mucho tiempo después, cuando entró a invadir Viena, llegó al Palacio de Hofburg. Ahí, como estaba expuesta, se la llevó y de hecho hay Se algo, la robó. se la robó, sí, y hay algo muy curioso, quien le ayudó a buscar y a investigar sobre la lanza del destino era un amigo que se llamaba Walter Stein y era judío. Ah, interesante ese dato. Sí, claro, porque estamos Porque hablando de... además hay que decir una cosa, y es que claramente Hitler estaba obsesionado con los objetos de poder. Como usted misma lo dijo anteriormente, no solamente era la lanza, buscó el Santo Grial, gastó una cantidad de dinero en esa búsqueda, porque él lo que quería era obtener todos estos objetos y así poder definitivamente tener el control del mundo y ser casi que omnipotente este señor. Claro que sí. Entonces, él se roba la lanza y dicen que él mandó crear un búnker específicamente para guardarla, para tenerla ahí en secreto. La transportaron en un tren blindado, escoltaron la lanza hasta Nuremberg, estaba ya en un búnker antiaéreo, pero así como existían rumores de dónde estaban las tropas alemanas o las tropas de Estados Unidos y demás, también estaba rumorándose dónde se encontraba la lanza. Se cuenta que Hitler, cuando él decidió acabar consigo mismo, decidió hacerlo porque supuestamente los aliados habían encontrado la lanza del destino. Entonces temió por todo lo que iba a pasar y por eso acabó con su vida. Pero mucho tiempo después, estamos hablando de lo que sucediera en la Segunda Guerra, los estadounidenses se llevaron la lanza. Y cuando se dieron cuenta, ya en 1947 la habían sometido a diferentes análisis, devolvieron la lanza a Viena y se dieron cuenta con una prueba de carbono 14 que la lanza que tenía Adolf Hitler no era la lanza del destino. Era timada, era algo falso. Exactamente. Era una lanza que, según el carbono 14, era del siglo VII después de Cristo. Por lo tanto, no era la lanza de Longines. No coincidía la época con precisamente la que fue utilizada para de alguna manera herir a Jesucristo. Pero Tania, aquí hay que contar también un poco que Hitler tenía a su lado un personaje que fue quizás el que lo impulsó a todo este tema del esoterismo, a todo este tema de la magia, y era Himmler. Y Himmler también precisamente fue el que estuvo durante muchísimo tiempo en búsqueda de esas personas que supuestamente tenían los objetos sagrados, como el Santo Grial, por ejemplo. Y esta lanza, un personaje que definitivamente estaba obsesionado con todo esto. De hecho, muchos aseguran que era una especie de brujo al lado del poder de Hitler, que definitivamente impulsaba, digamos que esos instintos de este personaje en todo el cuento de los nazis. Los símbolos que utilizaban también hacían parte precisamente de ese poder y de esa magia que ellos querían instaurar en medio, digamos que de toda su línea política y digamos que toda su idea de esa famosa raza aria. Pero Tania, después de que esa lanza llega a Estados Unidos, ¿qué sucede? Se dan cuenta de que definitivamente la que tuvo supuestamente Hitler, pues no era la original. ¿Y qué pasa con ella? La devuelven a Viena, como si nada hubiera pasado. De hecho, todavía está exhibida, pero si se hace la salvedad, no, ¿Qué es no esta, no? el vestido. Exactamente. Mm. Y si te das cuenta también en la parte, no sé, no se alcanza a ver ahí,
Como está rota, sí está unida con un hilo de plata y sí se ve desgaste, pero por el paso del tiempo. Claro, sin embargo, ¿hay alguna idea de dónde esté la lanza original, Tania? Bueno, son leyendas, estamos hablando ya de tradición oral, pero Claro, muchas veces, y me faltó, perdón, Tania, me faltó decir algo ahí que fue lo que tú dijiste cuando Hitler se encuentra en ese búnker y de alguna manera, pues, atenta contra él mismo, porque aquí no podemos decir la palabra exacta, pero así, ustedes nos entienden y por eso nos da un poquito de risa cuando mencionamos esto, pero YouTube nos puede ser, cancelar este video, entonces por eso utilizamos otras palabras para mencionar lo que ustedes saben que queremos decir. Entonces, cuando está en ese búnker y supuestamente se da cuenta que perdió la lanza, pues ahí es que decide terminar con su divina vida. Eso hace parte de la leyenda, eso hace es, parte de la historia que se ha ido consolidando a través de la tradición oral. Sin embargo, son hechos que no sabemos con exactitud si sucedieron o no. Pero adelante, Tania. bueno, estamos hablando ya de leyendas, de hasta manifestaciones de arte, que el Vaticano, en muchas de las obras que se encuentran en las iglesias y en la Capilla Sixtina, está siempre retratada la lanza del destino. Por lo que muchos deducen que el Vaticano es quien tiene la lanza resguardada para que nadie más, para bien o para mal, altere el curso de la historia. Eso sería muy sensato, ¿no? Pensar en esa posibilidad. Sin embargo, como dice Tania, es una leyenda. No sabremos si puede ser así o no. Claro que sí. Y además, ya retomando la historia de la lanza de Viena, también se encuentra expuesta como tal, como tesoro imperial. Está en el Palacio de Wolfsburg y bueno, hace parte del Museo de Historia y Arte de Viena. Ahí es donde la podemos encontrar. Bueno, Tania, pues sin duda un objeto que definitivamente parece tener una magia que es milagroso, según nos cuenta la historia, según nos cuenta la Biblia y los textos bíblicos que están quizás un poco escondidos también, que luego podríamos hablar de ellos porque son muchos, donde se plantea que efectivamente pues hubo un milagro con este objeto y por eso se volvió una reliquia sagrada. Pero pasemos al siguiente, que este también tiene que ver con los nazis definitivamente, y es el famoso Grial, el Santo Grial. Les pongo esta imagen que es una representación porque definitivamente no sabemos con exactitud cuál era el verdadero Grial, porque hay muchas copas. ¿Qué era el Grial? Básicamente esa copita que ustedes ven ahí, que fue donde Jesús tomó en medio de la última cena, donde estaba con todos sus discípulos, y claro, se convierte en un objeto sagrado porque él tuvo contacto, porque Jesús es catalogado el Rey Supremo, el Hijo de Dios, pues entonces tuvo contacto con esta copa y de ahí sería una reliquia de tercer grado, por ejemplo, cuando ese objeto tiene contacto con esa persona que es considerada santa. Pero ¿cuál es la historia del Santo Grial, Tania? Para esta reliquia nos vamos a remontar nuevamente a los 4 evangelios, pero donde se menciona principalmente es en el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando del Santo Grial, nos remitimos primero a la última cena de Jesucristo. En ella Jesús, bueno, dispone, manda a sus apóstoles a decirles, bueno, van a encontrar unas personas, van a decirles que el Señor está aquí para una cena. Ellos se reúnen alrededor y ahí es donde Jesús hace el milagro de la Eucaristía, instituye el sacramento, diciendo que el pan representa su cuerpo y toma un cáliz que está con vino y dice que él representa su sangre.
Ahí se habla también de la sustanciación, perdón. Ahí es donde se instituye la Eucaristía como tal, celebran la última cena de Jesucristo en ese momento. Y bueno, después de eso pasa todo lo que es la pasión y muerte de Jesús. Y cuando eso sucede, llega José de Arimatea. José de Arimatea, él era fariseo, él creía también que Jesús era un hombre bueno, independientemente que fuera o no judío, para la creencia que se tenía en esa época, porque estamos hablando de que Jesús era sacrílego y que por eso también incitaron a los romanos a que deberían condenarlo a muerte. José de Arimatea dispone una tumba. Y dicen que José de Arimatea también dispuso el lugar de la última cena y que cuando bajan a Jesús de la cruz con la copa que él había prestado para la última cena, recoge la sangre de Jesús. Ahí es donde se comienza a hablar del Santo Grial, de cómo a través de esta reliquia de la que estamos hablando, cambia la historia de la humanidad y también se vuelve fuente de poder para muchos. De ahí estamos hablando de que el Santo Grial fue viajando por distintos lugares, llegó a Europa y es donde comienza también la leyenda del rey Arturo. Que esa historia es genial y miren lo que nos dice Tania. Por un lado, era un objeto que fue utilizado en medio de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, pero además, según cuenta la leyenda, también allí estuvo consignada precisamente la sangre después de que con la lanza habían de alguna manera generado esa herida en Jesús y allí reposó en esa copa esa sangre y todos estos objetos todos estos elementos mejor convierten a este objeto en un objeto sagrado, en una reliquia, porque, vuelvo y repito, fue de alguna manera un contacto que tuvo ese elemento con alguien que era considerado santo. Y empieza también a crecer y a fundarse, digamos que la leyenda sobre esta copa. Ya teníamos dos elementos que hacían que este objeto se volviera definitivamente un objeto de poder. ¿Y qué sucede? ¿Qué empieza a suceder con esta copa? La ponen en algún lugar sagrado, alguien la esconde, empieza a recorrer el mundo, que es lo que muchas veces nos han contado. ¿Y qué tiene que ver el rey Arturo aquí, Tania? Que esa historia es fascinante. Bueno, es una historia, bueno, que trasciende la literatura, ¿no? Porque cuando hablamos de el rey Arturo, la gente se imagina ya el mago Merlín, la historia de Perceval, los cánticos que se hicieron en torno a la búsqueda del Santo Grial, porque quien lo posee también gana las batallas, se va a mantener como rey y se entretejen varias historias. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que se hablan son leyendas, pero hay algo que le pone muchos a dudar, porque unos dicen que la copa es de madera, otros dicen que era un cáliz de vidrio y otros dicen que era un cáliz de metal. Entonces se llega a la conclusión de que muchas veces cuando estamos hablando del Santo Grial, no estamos hablando de un ser humano, digo, de un objeto, Objeto físico. sino de un ser humano, que ahí es donde ya empezamos a hablar del código da Vinci, que dicen que, bueno, de lo que relata ese libro, ¿no? Porque estamos hablando que también es un libro de ficción en muchas partes, ¿no? Entonces, de que era María Magdalena y que era lo que preservaba la descendencia de Jesús y que de hecho se pueden rastrear los descendientes de Jesús hasta la época por el apellido Sinclair o Sancler. Pero también se habla de que Hitler también quería el Santo Grial y lo mandó buscar con alguien que se llamaba Otto, ya te confirmo, se me olvidó el apellido, Otto Rein, ya.
Otto Rhein era una persona que sentía fascinación por lo que era el Santo Grial. Le dijeron que tenía que buscarlo hasta el cansancio porque tenían que ganar a toda costa la guerra, y empezó a investigar de la mano del Tercer Reich. Le dijeron, tiene que buscarlo porque es un objeto con el que vamos a preservar la historia de Germania, que era ese ideal que quería el Tercer Reich para su futuro, pero no lo encontró. Como no lo encontró, le dijeron que era necesario que él diera su vida por el Tercer Reich, como si fuera un sacrificio, y lo invitaron a que acabara él mismo con su propia vida. Tania, de esa historia de Otto Rahn hay también una cantidad de leyenda alrededor de esto. ¿Por qué? Algunos plantean que definitivamente lo obligaron de alguna manera a llegar a ese punto, le sugirieron eso, y aquí vuelve a jugar un papel fundamental Himmler, que era este personaje que yo les decía que era el que de alguna manera creía en todos estos objetos de poder, que estaba definitivamente del lado de la magia para obtener, digamos que el poder superior y así lograr su objetivo, que es el que finalmente contacta a Otto Rahn. Y además hay algo bien interesante, y es que Otto Rahn tenía como una línea supuestamente en la clara para buscar el lugar donde el cual se encontraba resguardado ese Santo Grial. Sin embargo, fue mucho el dinero que le invirtieron a Otto para que hiciera esa investigación, y mucho lo que gastaron precisamente en esa expedición, que no dio ningún resultado. Y empiezan también, como había sido un personaje patrocinado por los nazis, pues empiezan también a hacerle la vida casi que imposible. Se cuenta que Otto Rahn tenía tendencias homosexuales, y que, sin embargo, lo obligaron a casarse con una mujer, porque pues no era bien visto que este personaje que estaba patrocinado por los nazis pues tuviera esas tendencias sexuales. Este personaje, además de que estaba obsesionado desde pequeño con encontrar el Santo Grial, pues por todas las, digamos, presiones ejercidas ante él, pues además se convierte en un alcohólico. Tanto así que algunos dicen que por un lado, realmente él fue el que decidió irse hasta un monte y quedarse allí, básicamente en ayuno, hasta que termina con su vida, precisamente desilusionado completamente con su objetivo principal, que fue una obsesión durante toda su vida, que fue encontrar el Santo Grial, que nunca logró encontrarlo, pero además por la presión de los nazis, diciéndole como, oiga, le invertimos toda esta plata, nos dijo usted que nos iba a llevar a ese objeto de poder, y nunca se logró esto, y este señor pues termina pues tristemente alejado de todo el mundo, en medio de una situación muy compleja de alcoholismo, y finalmente pues, como dicen por ahí, desplegándose para finalmente acabar con su vida en medio de un ayuno. Allí no consumía absolutamente nada hasta que finalmente fallece, Tania. Claro que sí, y para complementar ahí, a él cuando lo obligaron a casarse, él tuvo un hijo y lo enviaron a un campo de concentración por ser considerado indeseable. Y después de todo lo que pasó, que ahí es donde empieza el misterio, que no se sabe si fue por voluntad propia o no, su fallecimiento, jamás se registró el acta de función, jamás. Y lo único que hay es una carta de la SS que la firmó Karl Wolf, diciendo que lamentaban la partida de su compañero, que era decente y que se dedicaba a sus notables trabajos de investigación histórica.
En ningún momento hablan de realmente qué fue lo que sucedió, ni todas las circunstancias en las que se hablaron en la investigación o en la búsqueda del Santo Grial como tal. De hecho, también retomando a Himmler, se habla de que todo lo que lo pusieron a hacer a Otto estaba relacionado con un ritual. El tema de prohibirle el alcohol después de que cayó en el alcoholismo, de que se casara, de irse a en la tormenta de nieve, y todo eso lo asociaron a que era un ritual como parte de un sacrificio para continuar con el auge del Tercer Reich. Claro, y además hay otra cosa, este señor Rand consideraba, o incluso una de sus hipótesis en medio de toda esa investigación, era que el grial no era como tal toda la copa, porque como nos decía Tania, incluso no se sabe si era de madera, si era de cobre o si era algo mucho más espiritual. Algunos dicen que definitivamente es algo espiritual y por eso no lo han encontrado y por eso no hay señales de nada. Este señor Rand llegó a pensar, una de sus hipótesis era que el grial realmente era una esmeralda que según él era caída de la frente de Lucifer. Y esa era una de las hipótesis que él planteaba y que era lo que buscaba precisamente, y por eso se gastó tanto dinero en toda esta investigación y en todos estos estudios, y que además, según la tradición cristiana, pues, y lo que él pensaba durante todas sus investigaciones era que esa esmeralda estaba en la montaña de Montreal de Sos. Y ahí empieza pues también obviamente, digamos que toda la decadencia de este señor que finalmente lleva al otro a fallecer o a dejarse morir, por decirlo de alguna manera, en medio de una tormenta de nieve. ¿Qué más decir del Santo Grial, Tania? Bueno, para hablar más del Santo Grial, también estamos hablando que durante 1000 años el Grial ha sido atribuido a que primero se lo llevó San Pedro, que después, ¿para qué? Para celebrar la Eucaristía, porque estamos hablando que él fue el primer papa, el que tiene las llaves de la Iglesia Católica, que fue el quien utilizó primero el Santo Grial, que después empezó a rastrearse en otros lados. No sabemos en qué momento porque no son verificables los hechos en este caso, pero lo curioso también del Santo Grial es que tiene un supuesto refugio y que sí existe, y es en la Catedral de Valencia, en España. Oiga, qué interesante eso, porque la lanza también estuvo en esa catedral, ¿no? Sí, también fue un hogar transitorio, pero a diferencia de lo de la lanza, el Grial todavía se encuentra en la Catedral de Valencia. Sí, todos, de hecho, varios periodistas de Misterio de España hablan precisamente de esa teoría de que este Santo Grial se encuentra allí en esa catedral que está ahí custodiado y que definitivamente lo han buscado por otro lado cuando ha estado ahí casi que todo el tiempo. Sí. Sin embargo, es una teoría, ¿no? Son muchas. Claro. Como decimos, hay hechos concretos sobre estos elementos. Sin embargo, digamos que lo que pasó después, cuál ha sido, digamos que su paso a paso, su recorrido e incluso dónde se encuentran actualmente, todo eso hace parte de la leyenda y digamos que esa tradición oral y además de las pocas pistas que hay sobre esos elementos, Tania. Claro que sí. De hecho, el primer archivo que se habla de que el cáliz llegó a Valencia fue en 1424. Estamos hablando desde antes del descubrimiento de América, inclusive, y que se encuentra expuesta ahí y que la salvaguardaron el cáliz de Napoleón, porque Napoleón quería llegar a España a robarse también el Santo Grial.
Así es, porque Napoleón sin duda fue otro de los personajes históricos que buscó estos elementos, estos objetos de poder para de alguna manera hacerse con lo que consideran ellos era tener el poder máximo cuando todos estos elementos se juntaran. Tania, ¿algo más que decir sobre este objeto o pasamos al siguiente? Pues el último, que mientras fue la Guerra Civil Española, se llevaron el cáliz a Ibiza también para resguardarlo y protegerlo. Ah, perdón, a Ibiza se llevó cuando Napoleón decidió robar el cáliz y con la Guerra Civil Española fue ocultado, fue en la ciudad de Carlet. Bien interesante estos dos objetos que hemos explorado hasta el momento, pero hay otro que a mí también me parece que es realmente demasiado misterioso porque este, a diferencia de los anteriores, de alguna manera llegaron como casi que a desbaratarlo, por decirlo así, y es la famosa corona que le pusieron a Cristo en medio de la crucifixión. La corona de espinas, que realmente era una especie de círculo lleno de estas espinas que se la pusieron los romanos a Jesucristo, por un lado para burlarse de él porque decía que era el rey de los judíos. Entonces, como según nos cuenta el texto bíblico, cada rey, el rey tenía su corona y estos romanos en forma de burla dijeron como te falta la corona y le pusieron esta corona de espinas que además también buscaba causarle unas heridas profundas en la frente a Jesucristo. ¿Cuál es la historia de la corona de espinas, Tania? Para la corona de espinas, ya hablamos de Juan, ya hablamos de Marcos. En el Evangelio de San Mateo aparece en el capítulo 26, que es lo que nos cuenta Joana. Le tejen una corona, tejen entre comillas, una corona de espinas a Jesús para atribuirle que era el rey de los judíos. Ahí es donde la hunden en las sienes como castigo y sufre bastante. Recordemos que a partir de la crucifixión también le crean un letrero, ¿no? En diferentes idiomas que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Ya hablando como una reliquia, ya después de la muerte de Jesús, existen muchas referencias de lo que pasó con la corona de espinas, pero dicen que es real porque en el siglo V, tras unas cartas a Paulino de Nola, dijeron que todos los evangelios apuntaban a que la corona de espinas se encontraba en Jerusalén y esta carta fue escrita en el año 409 como una reliquia que era adorada por los fieles que la tenían oculta porque era el reflejo de la gloria de Dios y de la ciudad Jerusalén. Así es, Tania. Un objeto que sin duda pues hizo parte de, digamos que de todos estos elementos en medio de la pasión y la muerte de Jesucristo. ¿Y qué pasó después con esta corona? Porque tengo entendido que como tal no está guardada como la podemos ver ahí en la imagen, que es una similitud, pero así, digamos, completa, ¿no? Claro que no. De hecho, en las cartas se menciona que la corona estaba rota porque eran partes que estaban esparcidas por todo el mundo, como si fueran recogidas. Después llegó a Gregorio de Tours, que él dice que las espinas parecían verdes y que las espinas parecían florecer en un tiempo determinado y después se marchitaban y otra vez volvían a florecer. Esa es la leyenda que se entreteje a través de... ¡Wow! Eso no lo sabía. Como si fuera, volvemos a lo mismo, un objeto milagroso. De repente mueren esas espinas y florecen, dándole precisamente como el atributo de sagrado a este objeto. Claro que sí. Y después de ese rumor de que
la corona florecía, se secaba y volvía a florecer sin ningún efecto de la naturaleza que lo produjera, porque estamos hablando de ramas, llega a Constantinopla aproximadamente antes de 1063. Ahí Justiniano le regaló una espina al obispo de París, que se llamaba Germán. Él le dijo que la conservara, que era su intención que la tuviera porque era parte importante del cristianismo. Y después de eso, 8 espinas empezaron a repartirse y estuvieron en la consagración de una basílica que se llama Aquisgrán. Después de eso se pierde en algún momento la historia de la corona de espinas hasta 1238, que es donde llega a Francia, que es su destino final. Muchos dicen que incluso a los reyes de Francia le regalaron un fragmento de esas espinas, Tania. Claro que sí. De hecho, el emperador de Constantinopla, como él quería apoyo de Francia, ofreció la corona de espinas a Luis IX. Entonces ahí es donde comienza la construcción de una capilla que se llama Saint-Chapelle, que tiene, que la mencionan como si fuera un joyero de gran tamaño, porque es donde querían que fuera resguardada la corona y que de ahí se preservara. Es esta catedral, ¿sí? Es esta catedral que además tiene una historia bastante interesante porque es que precisamente la mandan a fabricar para guardar esta reliquia ahí. Y es una maravilla arquitectónica además porque está llena, como ustedes pueden ver alrededor, de esos cuadros que iluminan de alguna manera el interior de este lugar y que además allí está contada de alguna manera la historia del cristianismo. Pero Tania, realmente cuál es la historia de esta catedral y por qué es tan importante, pues además de guardar esa reliquia ahí. Bueno, Saint-Chapelle es increíble. Dicen que por fuera no parece una capilla, no parece una iglesia, que se ve como una construcción más, pero que realmente por dentro es donde se puede apreciar toda la maravilla de los vitrales que tiene. Porque estamos hablando de que son diferentes escenas en las que están flores pintadas de azul, también hay flores de lis, se ve la corona francesa, que tiene más de 3000 escenas. Estamos hablando que es algo prácticamente increíble que tomó muchos años, pero lo que más destaca es que en Saint-Chapelle se tardó 6 años en construirse. No fue mucho para la época y que están representados los 12 apóstoles en estatuas, pero que por el diferente paso del tiempo y otras situaciones, las estatuas han sido como mutiladas, se han visto afectadas también por el clima. Y es muy raro porque aparte de la construcción de Saint-Chapelle, que tiene 15 vitrales, estamos hablando de las escenas de la vida de Jesús, también la religión cristiana como tal. 14 de esos vitrales cuentan todos los sucesos bíblicos, pero hay uno interesante que es una ventana redonda que solo está dedicada al Apocalipsis. ¡Wow! Eso sí está muy interesante. ¿Cómo así que al Apocalipsis? Sí, es como el rosetón central, que es redondo, y es por el que se sostiene los otros vitrales, y es el que nos cuentan todas las escenas del Apocalipsis. Y ocurre algo muy interesante, Joana, que la capilla o Saint-Chapelle fue construida para resguardar la corona de espinas, pero la trasladaron a Notre Dame. Sí, y eso tiene que ver con el incendio de la capilla de Notre Dame, ¿no?
Claro que sí, Joana, porque ya remontándonos hacia el 2019, que cuando fue ese incendio, cuando estaban los bomberos atendiendo la emergencia, que la gente se dio cuenta de que este patrimonio arquitectónico e histórico que es Notre Dame se estaba incendiando, llamaron a los bomberos, que de hecho los bomberos los entrevistaron, les dijeron, es que necesitamos al capitán de los bomberos. El capitán contestó y le dijeron, en Notre Dame tenemos guardada la corona de espinas. O sea, fue la misión, él cuenta que fue la misión de su vida porque él no se imaginaba que estuviera ahí, que no tenían conocimiento y que cuando fueron a entrar a Notre Dame, lo único que le dijeron es, le recomendamos la corona de espinas porque pues es el cimiento de nuestra fe, y que él se encontró con una caja fuerte. Y que cuando él encontró la caja fuerte, dijo, la encontré, pero era una falsa. Entonces se asustó, comenzó otra vez y ¿Cómo así? No, 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 un momento, que esto está buenísimo. ¿Cómo así que era una falsa? Sí, resulta que espera, Tania, esto lo dice el jefe de bomberos que estaba encargado de resguardar de alguna manera o de controlar mejor el juego de esa catedral gigantesca de Notre Dame, que ustedes la vieron seguramente en noticias. Esto fue una noticia a nivel del mundo porque era una catedral que guardaba una cantidad de información, de historia sobre el cristianismo, pero también de nosotros como seres humanos, en cuanto a también a todo el tema religioso, un culto de verdad, no solo religioso, sino arquitectónico, de cultura, de historia, y duró durante varios días este incendio, terminando con gran parte de ese conocimiento allí resguardado. Pero entonces llaman al capitán de los bomberos que está encargado de controlar ese fuego y le dicen, ojo, que es que ahí tenemos a nada más y nada menos que la corona de espinas, que hace parte de las reliquias del catolicismo, de la religión como tal, y resulta que el señor va como una de sus misiones más grandes en búsqueda de esta corona de espinas, y luego sale y dice, no, resulta que es falsa. ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde está? Y entonces, ¿cómo así que hay una falsa cuando dijeron que ahí en ese lugar estaba guardada la corona que utilizó Jesús en medio de la crucifixión? Es interesante, Joana, porque él mismo como que tuvo la corazonada. Le dijeron, la de la caja fuerte, o sea, él dijo, llamó, la encontré, esta es, bueno, abrió la caja fuerte y le dijeron, no, es que ese es el duplicado, esa es la falsa. O sea, tenían dos, una como para evitar la profanación o que se la robaran, y la otra que era la original. Entonces, cuando le dijeron que era la falsa, siguió buscando y efectivamente la encontró. Él dice que la sensación de él fue indescriptible porque estábamos hablando de que era como, era la corona, pero con el paso del tiempo había estado deteriorada porque estamos hablando de algo que tiene ya 2 milenios y que en ese momento se dio cuenta de que estaba adornada de vidrio como si fuera un círculo, como una aureola, y con incrustaciones de oro y de joyas. Dice que en ese momento la tomó y la entregó, y que dice que fue una sensación increíble, que él no solo se imaginaba que estaba ayudando a rescatar el patrimonio como tal de Francia, sino un patrimonio de la humanidad y el cimiento de la creencia del cristianismo. Así es, y es que miren, esta imagen que les acabo de poner es el relicario, que supuestamente allí está guardada los fragmentos, porque como lo dijimos desde el inicio, no es que esté la corona de espinas como tal, porque ha pasado muchos siglos, ha pasado mucha historia, han pasado de iglesia en iglesia, de personaje tras personaje, unos se quedaron con un pedacito por aquí, otros con un pedacito por allá, y aquí lo que está guardado se supone que es el aro sobre el cual pusieron o tejieron esas espinas
que se han ido repartiendo alrededor del mundo, y esto pues claramente es como una especie de protector de esa reliquia, ¿no? El relicario es donde guardan la reliquia y que además es divino esto que vemos ahí, tiene joyas preciosas, está fabricado, mejor dicho, con la mejor calidad precisamente para guardar ese objeto sagrado y seguramente pues con esto fue lo que se encontró este jefe de bomberos que tuvo una de las misiones quizás más importantes de su vida, como él mismo lo decía, y era salvaguardar esa reliquia que hace parte de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Tania, ¿qué más decir de esa corona de espinas? ¿Qué otras historias alrededor hay de esta? Porque hablábamos, por ejemplo, de la lanza y de la copa como si tuvieran una magia particular, como si hubieran hecho milagros. La corona también tiene esas historias alrededor de ella. La corona, más que un objeto milagroso, por decirlo de alguna manera, es un objeto que le da significado a la Iglesia Católica. De hecho, cuando estamos hablando de cómo se fabricó la corona de espinas, muchos dicen que estaba hecha de pasiflora, que por eso se le llama así a la planta, porque es la planta de la pasión de Cristo, y que también aprovecharon en algún momento que la corona de espinas estuviera expuesta para hacerle un análisis. Y se dieron cuenta que la corona de espinas no solo está hecha de pasiflora, sino que cuando ¿Qué analizaron más? varios restos son de varias plantas, que no es Ok, solo de una. ok. Claro, porque lo que hicieron los romanos fue de alguna manera buscar elementos, plantas que había alrededor de ese monte donde hicieron la crucifixión para crear ese elemento, ese objeto y burlarse precisamente de el rey de los judíos, como también fue nombrado precisamente en medio de esa cruz. Claro que sí, y de hecho, cuando la retratan, siempre la retratan como unas espinas como si fueran gruesas, pero también tenían una terminación muy delicada. Y en las obras de arte siempre la representan como un escenario de gloria, de poder, de humildad. Inclusive muchos dicen que no era pasiflora, que era laurel, y que pues algo que es muy poco probable porque no tiene tantas espinas, pero que Sí. lo hacían a modo también de que el laurel representaba la victoria. Estamos hablando que también así eran coronados tanto romanos y algunas veces griegos también. Así es, Tania. Pues muchas historias alrededor de estas reliquias sagradas o reliquias cristianas. La conclusión de esta como tal, de la corona de espinas, Tania. Bueno, conclusión, cuando estaba haciendo la investigación de la corona de espinas, lo último que yo me imaginaba era que sí existiera un vestigio o que existiera la corona como tal, ¿no? Así como hablamos que en el Santo Grial dicen que es o no es el que está en España, estamos hablando de que la gente asegura y que la iglesia asegura de que sí es la corona real de espinas y que es una evidencia de la existencia de Jesús, independientemente de que creamos que sea un ser divino o no, o de que estamos hablando del fundamento de la iglesia católica, es un elemento que existe y que detuvo a París, que detuvo a Francia y que muchas personas no conocían, que aparte de que estaba en riesgo Notre Dame, también estaba en riesgo la corona de espinas, sino que fue una historia que salió después. Entonces me parece importante, impactante también, y la corona retornó a Saint-Chapelle por la restauración de Notre Dame. Así es, Tania. Definitivamente todos estos elementos, sin duda, lo que buscan es mostrarnos
una historia detrás de el cristianismo, de la religión, pero también una historia que marca, como decía Tania, algo más allá de creer o no, de ser o no ser cristiano, mejor lo pongo en esos términos, de ser o no ser cristiano. Y es que hay unos elementos reales como esta corona de espinas, unos elementos reales como los fragmentos de esa lanza. Quizás el Santo Grial es un poco más difícil de determinar porque nunca nadie lo ha tenido en su poder, han sido siglos y siglos de búsqueda y por eso muchísimos precisamente plantean que no se trata de un objeto como tal, sino como nos explicó Tania y seguramente quienes han visto Código Da Vinci, pues ahí lo plantean muy bien, que se trata de la historia real de Jesucristo o de los descendientes de Jesucristo con María Magdalena. Otros hablan, por ejemplo, de que es un tema más espiritual e incluso Otto Rahn en sus últimos momentos, ya cuando estaba completamente alcoholizado, llegó a pensar que se trataba precisamente de algo mucho más espiritual que físico. Sin embargo, son elementos que nos generan historia, que nos generan memoria y creo yo que eso es lo más importante dentro de este contenido que estamos hoy charlando con Tania. Tania, yo creo que su conclusión es esa que ya nos planteó, pero ¿qué otra cosa decir de estos elementos que sin duda trascienden precisamente esa línea de la religión y se convierten sin duda en elementos que marcan la historia? Bueno, otra conclusión ya para terminar es también la importancia que tienen. Me encanta, una cosita, me encanta cómo se ve Esteban Cruz allá detrás encendiéndole la luz. Sí, sí. Sí, como media hora después. Esto es lo mejor de hacer videos en vivo, ver estos detalles. Continúe, Tania. No, aparte de la conclusión de la importancia histórica, es como ser humano siempre está en búsqueda de poder a partir de lo sobrenatural también, ¿no? Ya no solo estábamos hablando de estrategias como propias de la guerra, sino también como los rituales y todo lo que trasciende de que si yo encuentro esto, voy a invertir un montón de plata, de presupuesto para tener en mis manos el destino del mundo, para tener el poder, para ganar batallas. Y estamos hablando de que hay una articulación también entre el ocultismo, entre los simbolismos religiosos y también entre cómo los seres humanos quieren obtener el poder a toda costa. Me parece también una conclusión bastante importante. Total, importantísima, Tania, importantísima porque mire que dentro de todo lo que usted nos contó, hablamos precisamente de eso, de cómo esos objetos de magia eran buscados por personajes que marcaron la historia de la humanidad, políticos importantes que lo que buscaban, líderes, mejor, importantes que lo que buscaban precisamente era ese poder y era un poder terrenal a través de objetos de magia que impulsaran precisamente ese poder. Como usted muy bien nos explicó durante el tema de la lanza, quienes la tuvieron de alguna manera tenían todo el poder en su mano, pero también de alguna manera una maldición. Y allí yo no sé qué piensa usted, Tania, de esto, pero considero que cuando uno habla de esto y de cómo esas personas invirtieron y se obsesionaron con esos objetos precisamente para lograr ser o controlar mejor el mundo, también de alguna manera pareciera que sobre esos objetivos pues se tiñe también el mal o se tiñe mejor una especie de maldición. Y es como pensar que si ese poder no es usado de manera adecuada, pues también puede traer consecuencias. Claro, y también se habla de cierta profanación, ¿no? En el caso de que hablamos de la Segunda Guerra Mundial y demás, es como
estamos hablando de utilizar esas reliquias que son sagradas, que son intocables para el cristianismo, convertirlas en un elemento de crueldad. Se está profanando lo que para muchos es la piedra fundamental del cristianismo. Estamos hablando de objetos que Jesucristo utilizó o que según se presume fueron parte de él, que tienen su sangre, que tienen una importancia histórica en el momento culmen del cristianismo, que es la crucifixión. Entonces estamos hablando también de cómo se pervierten las cosas y cómo también se cae la profanación de esos objetos, porque tienen una importancia a nivel religioso que es inigualable. Entonces, la profanación también es algo que impacta de alguna manera, porque estamos hablando que no están siendo utilizados precisamente para algo bueno, ¿no? Sino para ganar una guerra, para la violencia, para tener en mis manos el destino del mundo y tener poder absoluto sobre todo. Así es, y que además genera también un poquito de miedo para, a mi modo de ver, y es como el poder y la magia alrededor de esto, pues de alguna manera también saca o se deja ver con esa maldición, con esas consecuencias negativas cuando no es utilizada de manera adecuada. Entonces hay muchísima tela por cortar ahí, porque quizás quienes no crean en este tipo de cosas dirán como son puras coincidencias, es simplemente un objeto, pero hay muchas historias y recuerden, como yo siempre se los digo aquí en los videos de Ventana al Misterio, las leyendas tienen su carga de realidad. Es una mezcla entre realidad y eso que se va contando y que de alguna manera se van agregando daticos adicionales, cosas que de pronto no podemos comprobar, pero tienen una base real y eso es lo más interesante cuando hablamos de todos estos objetos o de historias o de misterio, que finalmente el misterio está consolidado a través de toda esa tradición oral que se desarrolla con historias reales. Claro que sí, y estamos hablando de que es, o sea, sean reales o no, sean milagrosos o no, es la representación que las personas tienen acerca de muchos objetos, así como para alguien va a sonar burdo el ejemplo, pero si para alguien es significativo muchas veces darle la mano o sacarse la foto con su artista favorito y dice no me quiero lavar la mano nunca. Ahora imaginémonos cómo es la importancia de los objetos ya en la religión. Es algo que fundamenta a las personas en su creencia, en su razón de ser, porque muchas veces es eso, es encomendarse a un ser divino y ver cómo también eso tiene una influencia alrededor de la historia, también es importante. Y si uno no es creyente, porque muchos, así como lo mencionaba Joana, unos dicen, bueno, es que es solo una copa o es solo una, no sé, unas espinas que no sabemos si de verdad existieron o es solo una lanza, si no ese poder o ese simbolismo real, de verdad sí serían solo objetos y no serían parte de un mito o no serían parte de una leyenda y muchas veces muchos personajes no les estarían buscando. Entonces sí tienen alguna Así es. importancia de alguna otra manera. Sí, si no fueran importantes, sin duda no se hubieran gastado la cantidad de dinero ni los recursos, primero económicos, mentales, que generar expediciones gigantescas en siglos anteriores en búsqueda de este poder que tienen estos objetos. Tania, como siempre, un placer poderte tener aquí en Ventana al Misterio, las redes sociales, porque Tania además me encanta porque en sus redes pone muchos temas curiosos que abarcan precisamente todo este mundo del misterio y que me llama muchísimo la atención los videos que hace. Les voy a dejar aquí uno que habíamos hecho anteriormente sobre Sí. curiosidades, que es buenísimo, ese video es muy, muy bueno y lo deja uno un poco sorprendido, asombrado y además nos lleva a divertirnos también de alguna manera
con cosas que no podemos explicar, pero que no nos generan miedo, sino un poco de curiosidad y de risa. Entonces se los voy a dejar aquí en los recomendados. Pero Tania, redes sociales para que la gente te siga y pueda ver el contenido que haces a través de ellas. Bueno, redes sociales me pueden encontrar en TikTok, en X, que antes era Twitter, y en Instagram, como Tania me cuenta, así sencillito, ningún símbolo de más, solo @Tania me cuenta. Sí, me gustan mucho los datos históricos, que también aparte del misterio es lo que comparto, porque soy creyente de que la historia es un chisme bien contado. Entonces, y también invitarlos a ver el video que tenemos con Joana, que tiene, de hecho, para adelantarles, un juicio muy extraño que sí ocurrió. Pero digo, es un chisme bien contado. Eso está buenísimo, ese lema está buenísimo. La historia es un chisme bien contado. Totalmente de acuerdo, Tania. Entonces, nos vemos por ahí en las redes de Tania Me Cuenta. Gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Espero que volvamos a hacer otro video contando esos chismes de la historia bien contados. Así será. Un abrazo, Tania. A ustedes, pues nada, de nuevo les dejo aquí abierta la casilla de los comentarios para que precisamente me digan qué tal les pareció este video, si les gustó, si tienen más datos, porque definitivamente cuando me pongo a leer lo que ustedes escriben ahí me doy cuenta de que también engrandecen ese contenido a través de su conocimiento, de los testimonios que dejan ahí también plasmados, y eso se los agradezco muchísimo. Voy a tratar de hacer una recopilación de eso y tratar de contactarme con ustedes a ver si logramos que también esas historias que cuentan, que me escriben ahí, pues sean contadas aquí para que las compartan con otras personas apasionadas de este mundo del misterio. Como siempre, gracias por estar conectados. Recuerden suscribirse, darle dedito arriba y dejar en notificación para que les llegue cada que haya un video nuevo aquí en Ventana al Misterio. Por hoy cerramos estas ventanas al misterio.